Hola, hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Ornitorrinco Podcast. Ya ni siquiera me esfuerzo en pensar en qué capítulo vamos, pero creo que estamos cerca del 20. Así que ya demasiado contento porque debo asumir que estaba teniendo un día un poco complejo, así como medio desanimado, pero ya conectarse al podcast con el equipo aquí, con Freddy y Yamil, siempre arregla el día, así que demasiado contento de estar acá. ¿Cómo están ustedes, chiquillos? Bien, bien. Sí, igualmente contento de estar acá nuevamente después de un par de capítulos, un capítulo en donde no pude estar, así con mucho ánimo para apoyar ahí todo el proceso reflexivo y generar ahí también ciertos tips que también pueden ayudar a nuestros radioescuchas. Eso. Sí, por aquí también muy contento de estar acá en el podcast. Esto, bueno, para nosotros también es un espacio de compartir, aprender y ver puntos de vista distintos sobre este tema de seguridad de la información y ciberseguridad, que tiene siempre muchas aristas. Y es un ejercicio siempre muy enriquecedor, muy entretenido, no sé cómo será escucharlo, pero hablarlo es buenísimo. A mí me pasa que el podcast es como ese espacio que como que te mantiene cuerdo dentro de todo, dentro de todo. Entonces, claro, y de hecho yo no había participado hace algunos capítulos. Ya de hecho, en la semana pasada fue el primer capítulo 2021 en el que participé. Y después cuando me uní, Freddy no participó, entonces yo con Freddy no compartía la instancia, bueno, desde todo el 2021 que no compartíamos esta instancia. Pero sí, volver a participar en el podcast es como ya como tranquilizador, ahí la salud mental se ve ahí como ya hace el regaloneo a la salud mental que tenemos en este espacio. Sí, sin duda. Oye, y en un día igual especial, pues, porque Oh, ya eso, eso. el día de la protección de datos personales, así que también desde ahí no me voy a adelantar, pero hemos traído un caso que también igualmente se relaciona con eso, se liga de una manera más clara a este tipo de temas. Sí, y hay que hacer notar que no me deja de sorprender que el podcast como que ha caído en días muy emblemáticos. De hecho, no hay que olvidar que el primer capítulo del podcast fue el primer jueves de octubre, que es como la inauguración del mes de la ciberseguridad. Y eso fue totalmente poco planeado. De hecho, 5 minutos antes de cachar fue como, oye, ¿verdad que hoy día se lanza el Día de la Ciberseguridad? Ahí estábamos nosotros, primer capítulo. Cayó Navidad, cayó 24 de diciembre, cayó Año Nuevo, cayó 31 de diciembre y ahora también cae el Día de la Protección de los Datos Personales. Así que demasiada sincronía con el universo tiene este capítulo, hasta el momento por lo menos. Claro, estamos en todas las efemérides. Estamos en todas las efemérides todo el rato, todo el rato. Oye, ¿qué tal si partimos con este capítulo? Ya, pues Claro que démosle, sí. ¿Ya? démosle. Don Yamil va a proceder a realizar la introducción, en este caso del caso que vamos a analizar el día de hoy, y a partir de esa introducción, bueno, ahí liberaremos todas nuestras reflexiones al respecto. Se abrirán los portales. Exacto. Entonces, acá les traigo el caso de Anthem de 2015. Entonces, para los auditores, los oyentes que de repente no estén familiarizados con Anthem, esto se trata de un proveedor de seguros de salud, una aseguradora de Estados Unidos. Es el segundo mayor proveedor de salud allá. Como punto de referencia, en 2018 tenía 40 millones de miembros. Está de número 29 en el Fortune 500 2020. Y como contexto histórico, esto es importante, antes de 2014 se llamaba WellPoint y se formó porque había una compañía californiana que se llamaba WellPoint, había una compañía de Indianápolis que se llamaba Anthem y ellos comenzaron a comprar aseguradoras más pequeñas y eventualmente se fusionaron en 2004. Entonces allí formaron una compañía
que se llamó primero Wellpoint, y a partir de 2014 empezó a llamarse Anthem. Y fue un año después de eso, en 2015, que sufrieron un ataque, un ciberataque sofisticado, como lo describió su CEO Joseph Swedish. Ahí él declaró que los atacantes tuvieron acceso a los sistemas informáticos y la información de las personas, como el nombre, fecha de cumpleaños, identificadores médicos, identificador o el número de seguridad social, que es como el RUT o la cédula en Estados Unidos, pero es mucho más crítico y realmente la gente no debería revelarlo a todo el mundo porque se pueden hacer muchas cosas con el número de seguridad social de las personas, a diferencia de, por lo menos acá en Chile con el RUT o en otros países con el número de cédula o el número de documento nacional de identidad, que no lleva tantas maldades saber el de los demás. Además, la dirección de domicilio, dirección de correo, información sobre el empleador, incluyendo información sobre los ingresos de la persona. Y en total fueron unos 80 millones de registros que se comprometieron, 78.8 fue el número más exacto que vi. Esto abarcaba tanto a los clientes del momento como a los ex clientes del momento, o sea, la información también de clientes históricos. Y la investigación, entre quienes estuvieron participando, aparte del FBI, estuvo la empresa Mandiant, que fueron contratados para evaluar los sistemas posteriores a la brecha. ¿Cómo pasó la brecha? A grandes rasgos. Esto fue bajo el esquema de lo que hemos conversado antes, las amenazas persistentes avanzadas, las ATP, un grupo de cibercriminales élite, por así decirlo, que empezaron enviando correos fraudulentos, phishing, pero el dominio que estaba adentro no era wellpoint.com, que era como el dominio legacy de ellos, porque acordémonos que se llamaba Wellpoint y luego cambiaron a Anthem, sino que registraron un dominio que era sustituyendo las L's por unos. Entonces era como Wellpoint, pero con 2 unos después de la E. Y las personas que recibieron ese correo, algunos hicieron clic, llegaron a pantallas donde les pedían sus credenciales, y así se fueron apoderando de credenciales de usuarios de diferentes áreas de negocio, de personal técnico. Con eso pudieron ir creciendo lateralmente dentro de la organización. Estuvieron allá dentro al menos un año. Y así fue como lograron todo esto. Bajo el ciclo de vida, por eso dije, normal de una amenaza avanzada. Esto, bueno, llegó a las cortes, estuvo judicialmente. No tengo ahorita más información sobre si ya hubo veredicto o compensación al respecto, pero sí sé que en el momento la compañía registró un sitio web que se llamaba Anthem Facts, donde las personas podían obtener información y consultar sobre sus datos y cómo podían, digamos, cierta forma en la que la empresa los iba a ayudar a monitorear su crédito y este tipo de ayudas posteriores. Entonces eso como contexto inicial para que empecemos a conversar sobre este tema. Tremendo caso. Tremendo caso. Igual a mí lo primero que me llama la atención es como todo el aparataje de ingeniería social que montaron estos tipos, ¿ya? Ahí lo que menciona Yamil y también lo que yo tengo entendido con relación al caso fue que, claro, estos locos levantaron un dominio muy similar al original y desde ahí empezaron a replicar servicios que eran reales de la organización. Entonces empezaron a replicar servicios como el de recursos humanos, como el servicio de VPN, y no solamente fue que levantaron un dominio y la fachada de un sitio y recolectaron las credenciales, sino que fue algo que fue
que estaba basado en un conocimiento muy amplio y muy acabado de los servicios que tenía la organización y que fue persistente, o sea, fueron variando, se fueron comportando, no fue solamente una campaña de phishing que uno podría catalogar como, no sé, pesca de arrastre. Es como que tiras una suplantación de algún sitio basado en algún dominio similar al original y que ya si te cae uno, con ese vas y empiezas a elaborar todo el resto de la anatomía de ataque, sino que aquí fueron mutando, fueron mejorando para tratar de captar la mayor cantidad de datos posible. O sea, fue la fase del ataque que tiene que ver con ingeniería social fue quizás una de las más importantes para poder después lograr gatillar todo lo que gatilló a nivel de impacto y a nivel de fuga de datos. O sea, ahí los atacantes fueron sumamente, podríamos decirlo así, profesionales a la hora de realizar el tema de la ingeniería social. Y obviamente ahí la capacidad de mitigación que puedes tener disminuye demasiado porque hay demasiada información de la organización comprometida. Los niveles de concientización generalmente no son tan altos como para llegar a ese nivel. Generalmente se enfoca uno en a lo mejor entrenar para que se identifique un correo de phishing que viene con una URL y con algunos datos del mismo correo, pero no así algo que ya es persistente, que está viviendo ahí, que está mutando de acuerdo también al negocio y que está cada vez refinando los mecanismos de ingeniería social al nivel que un usuario se equivocó en escribir la URL en el navegador, le escribió 2 is y ya está ahí dentro del phishing. No es un correo que te llegó en el cual la gente sospecha, sino que en base a un error llegaste a un portal idéntico con los mismos servicios y ahí se comprometieron tus credenciales. Y de ahí hacia arriba o hacia abajo o hacia lateralmente, como quieras ver la anatomía de ataque, ya se desata todo lo que Yamil nos estaba contando. Creo que por ahí es una de las partes que más me llama la atención. Hay mecanismos para poder prevenirlos en función, que yo he visto por lo menos en función de experiencia con clientes, pero no sé ahí si alguien quiere aportar algo en este punto antes de irse ahí a la papa como en los temas de mitigación de estas cosas. Sí, mira, yo quiero referirme a un punto o aparte del tema que tú estás comentando, Claudio, que tiene que ver con el tipo de ataque, ¿ah? O con el modus operandi del ataque, porque justamente este modus operandi en particular, debido justamente a cómo se movieron los atacantes, se le asignó a un grupo, en este caso chino, o de operación china, básicamente, Deep Panda, el cual dentro de otros ataques que están documentados actualmente, hay muchas similitudes con este ataque en particular. Entonces, lo primero es que estamos hablando de un ataque, de una amenaza persistente avanzada. Parte de lo que tú comentas sobre la granularidad de información que tuvieron que obtener los atacantes para poder diseñar todo este tipo de campaña, debe haber sido relevante, importante. Por lo tanto, desde ahí vemos que es una operación que tiene recursos, en este caso, por detrás, para poder realizarlo. Después, lo otro que me llama la atención y que también se relaciona con toda esta anatomía de ataque más relacionadas con amenazas persistentes avanzadas, tiene que ver con todo este tipo de métodos para poder obtener información. Eso también indica un factor de persistencia, pero también en todas las etapas, en este caso, que van desde la explotación, el ingreso, en este caso, de los atacantes al interior de la organización, de manera posterior, todo el proceso también de exfiltración de datos y que se da durante un periodo de 12 meses, sin duda que es un indicador de que estamos frente a un grupo de atacantes que al menos tiene recursos para poder llevar a cabo este tipo de operaciones. Eso por un lado, digamos, lo que me llama la atención del caso. Por otro lado, lo que me llama la atención cuando tú buscas sobre este caso de Anthem es que no sé, en algunas investigaciones, en algunos artículos, se categoriza esta filtración como dentro del rubro de los datos de salud, o exfiltración de datos de salud, ¿ya?
siendo que en este caso el rubro en particular de esta compañía viene del ámbito de los seguros y específicamente de los seguros de salud. Que también ahí por ese lado, si bien hoy día podemos estar hablando de una cadena de valor del negocio que está muy enfocado en este caso en un rubro del seguro en particular, este apellido o este negocio en particular de los seguros de salud también conlleva eh, tipos de información que vienen a ser también sensibles, en este caso para usuarios. ¿No? Si bien estamos hablando de un negocio de seguro, ya el solo apellido del negocio de los seguros de salud, en definitiva, va a conllevar también información distinta de parte de los que podrían ser tus clientes. No es lo mismo un seguro automotriz, los datos que tú vas a tener como empresa de seguro, que un seguro en este caso de vida, que por ahí podrían haber ciertos tópicos relacionados en este caso con temáticas de salud también, pero no de manera tan estricta. Por lo tanto, también desde ahí nos habla de qué es lo que hoy día, por lo menos esa es la pregunta que me surge, qué es lo que hoy día deben proteger este tipo de compañías o cómo efectivamente se podrían proteger en base a un modus operandi que está documentado también y que adicionalmente nos entrega también información para poder construir nuestros ambientes de control, antes de pasarnos al tema de tips y ambientes de control, como tú decías. Sí, yo, Claro. Y una cosa que quería comentar, que me llamó la atención cuando estuve viendo este caso, es que se habla como de la cobertura médica que tuvo, que aparentemente fue una cobertura interesante, pero aún yo estando dentro del rubro, como que no recuerdo haber estado en el momento, haber estado tan pendiente de este caso. Pero entonces me puse a buscar y resulta que es que este caso igual es de una época turbulenta, porque Target fue como en diciembre de 2013, según estuve viendo, y la PlayStation Network fue en 2014, entonces esto fue en 2015. O sea que en ese momento estos ataques había a gran prontuario, escala, sin precedentes, como vistos por primera vez que nos maravillaban a todos, era esa la época. Y claro. pues, en mi caso, pues se me habrá traspapelado entre otros casos que de repente sí tuvieron más cobertura en los medios que yo estaba revisando en esa época. Pero nos habla un poco de la evolución de las amenazas persistentes avanzadas, porque precisamente son con estos casos que uno más empieza a escuchar de este tema, de que hay grupos bien organizados, que no es como que una persona solitaria que, no sé, encontró como una beta de oro, así como el minero solitario que encuentra una beta y se hace rico, sino que esto es como ya como una compañía minera con geólogos y estudios de suelo y todo, o sea, otra cosa. Este, y eso me llamó la atención, esa reflexión sobre la evolución de este tema, de APT. Sí, mira, otro tema como para poder también complementar desde ahí dentro de lo que yo pude investigar del caso, fue un artículo que me pareció bien interesante sobre el impacto que había tenido este caso en particular y otros casos asociados a datos de la salud en la bolsa de comercio. Y desde ahí el artículo analizaba otros casos de otro rubro, analizaba este caso de Amgen y adicionalmente otros casos relacionados con datos de salud, e indicaba que dentro de los primeros 14 días después del incidente había una disminución, en este caso de las acciones, en torno al 4%. ¿Ya? Y después ya había digamos, se entendería de que de algún modo se normaliza también esta situación. Por otro lado, también relacionándolo con este tipo de temas,
Porque claro, efectivamente ese 4% debe significar algo, o debe estar dentro de esta lógica también de análisis de riesgo de este tipo de empresas, ¿ya? Pero lo que es más evidente dentro como del costo que se pueda desprender de este tipo de incidente tiene que ver con lo que pasa justamente cuando se descubre el incidente. Y ahí también, para colocarlo también en la discusión y como complemento, estuve leyendo el informe de Ponemon, de Ponemon Institute, que hoy día sale a través de otras marcas, como por ejemplo IBM, y que es famoso este informe por colocar en este caso, Data Breach Cost. claro, efectivamente, el costo de la brecha. Y cuando habla de incidente en particular, habla de un promedio, en este caso en dólares, de cuánto le cuesta un incidente a una organización. Y eso en promedio está alrededor de los 4 millones de dólares. Si eso hacemos un zoom en este caso, o acotamos el alcance hacia la industria norteamericana en particular, eso se duplica. Estaríamos hablando de 8 millones de dólares, lo que le sale un incidente. Esto implica desde la detección, todo este proceso también forense, todo este proceso de mitigación, etcétera. Sí, también eso lo coloco como datos, como para que también vamos evaluando de algún modo, bueno, esto fue o está catalogado como uno de los grandes incidentes para este tipo de industria, pero cuánto le costó también, o cuánto le podría costar eventualmente. Totalmente. Ahí, dentro de lo que es el análisis de riesgo, creo que es importante, y también haciéndole honor a la fecha en la que estamos, la efeméride que nos calza con el capítulo del podcast, hay hay una suerte de entendimiento acerca de la seguridad y la privacidad como dos cosas que son muy iguales, y que de hecho, a partir de un proceso de construcción de seguridad, automáticamente estás construyendo privacidad. ¿Ya? Eh, Ahora, eso eso, o ese entendimiento te estaría entregando una falsa sensación de privacidad de tus datos. ¿Por qué? Porque si bien la seguridad y la privacidad comparten controles, que claro, si yo implemento controles relacionados con la seguridad, como a lo mejor control de acceso, automáticamente estoy elevando mi madurez o implementando un control que me va a servir para preservar la privacidad, porque estamos hablando del acceso a los datos. Eso no es suficiente para construir privacidad. Y de forma metodológica, dentro de lo que es el análisis de riesgo, tú tienes dos formas distintas de hacer análisis de riesgos de seguridad y de privacidad. Es decir, conceptualmente el riesgo de seguridad de la información lo único que mide es el impacto hacia la organización. ¿Ya? Ahora, cuando tú haces un análisis de riesgos de privacidad de datos, tú tienes que considerar el impacto hacia la organización, pero que ese impacto hacia la organización por una vulnerabilidad en la privacidad de los datos se traslada al impacto hacia las personas. Entonces tú tienes que evaluar qué impacto para las personas tiene que se vulnere la privacidad de esos datos, no solamente de los datos, sino que qué impacto tiene que se filtre tu nombre. ¿Ya? En un caso como en el de Ashley Madison, que lo vimos hace un tiempo, tiene mucho impacto que se filtre tu nombre. A lo mejor en el caso que estamos revisando ahora, que se filtre tu nombre, bueno, estoy asegurado por esa empresa, ¿cuál es el problema? Ahora, si se filtra tu número de seguro social o tu root, eso va a tener un impacto distinto para la persona, digamos. ¿Cuánto le está costando a nivel de impacto a la persona que la empresa haya concretado un riesgo? ¿Ya? O que a la empresa se le haya concretado un riesgo. Entonces, estamos hablando de un nivel más profundo de una evaluación de riesgos, donde si nos quedamos en el nivel del impacto a la organización, estamos hablando de seguridad. Pero los datos son personales, por lo tanto, cuando hablamos de privacidad hay que darle una derivada más, que es el impacto para las personas. Y yo finalmente, como organización responsable de los datos de las personas, tengo que mitigar el riesgo de la persona, no solamente el riesgo mío. Entonces, a partir de ahí, ya empezamos a ver que la construcción de seguridad y de privacidad, está bien, comparten una gran arista, pero no es lo mismo. Y que cuando construimos seguridad, no estamos construyendo privacidad por defecto. ¿Ya? Son cosas que comparten un mundo, pero que son distintas también en su forma de tratar y en su forma de evaluar. Y por ejemplo, quería hacer un doble clic en ese tema. Me parece muy, muy interesante lo que está diciendo Claudio de
sea, la diferencia entre el impacto a la organización de que digamos que, bueno, se me filtra esto y bueno, me sale una multa de 4 millones de dólares. Como que ese es el impacto de esta filtración de información. Pero ese es el impacto para la organización. Pero hay que ver el impacto para los clientes, que podría pasar, por ejemplo, cuando es información de salud, que se filtre que una persona sea seropositiva, que sea, o sea VIH-Sida. Se puede filtrar, por ejemplo, información que las personas no quieren que todo el mundo maneje sobre ella, como si en su familia hay historial de ciertas afecciones mentales, no sé, bipolaridad o esquizofrenia o alguna otra afección de ese tipo, que uno no quiere que todo el mundo maneje esa información de la familia o de uno mismo. Puede ser que las oportunidades laborales se vean cercenadas porque esto sea, pase a ser manejo público. Si se revela, como pasó en este caso, cosas como la fecha de nacimiento, entonces ya viene la edad y viene la discriminación por edad. Si se revela la información habitacional, o sea, la dirección de domicilio, entonces caemos en los problemas también que hay de acoso, de bien sea, no sé, de una ex o algo así, o un ex que pase acoso por una dirección que él antes no tenía, que por esa forma la descubra y pueda hacer daño, a también personas que empiecen a recibir, no sé, amenazas en la casa o cosas así por, no sé, posiciones políticas u otras cosas, que es un impacto que las personas pueden sufrir porque esta información se hizo pública porque la empresa no tuvo el cuidado. En los ingresos puede significar que se aumente el riesgo de ser secuestrado o ser extorsionado. Entonces, sí hay impacto que las personas pueden sufrir y sí puede ser muy grave. Entonces, me parece muy interesante eso que rescató Claudio allí. Y también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de privacidad, no solamente estamos hablando que se filtre un dato que te identifique, sino que estamos hablando que a lo mejor se puede filtrar un conjunto de datos que por sí solos no te identifican, pero en su conjunto sí. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando, no sé, de los resultados de una prueba, ya de, no sé, pues suponte la evaluación de desempeño en el equipo de ornitorrinco, ¿ya? Y se filtran los resultados y solamente se filtra un resultado de la persona, no sé, de la persona de menor edad. Solamente es como la persona, solamente se filtra la persona de menor edad tuvo tal puntaje. No se está filtrando el nombre y una edad no es suficiente para identificar a la persona, pero sabemos quién es la persona que tiene menor edad dentro del grupo. Por lo tanto, ese dato es identificable a esa persona. ¿Ya? Si se filtra, por ejemplo, la edad de alguien junto con la dirección y un diagnóstico médico, tú podrías establecer quién es esa persona. ¿Ya? Entonces, ahí también hay que tener cuidado que la privacidad no es solamente un dato que te identifica, sino que a lo mejor en su conjunto, datos que sueltos no significan nada, sí permiten identificar a la persona, y ahí se desatan todos los impactos que está conversando Yamil. Entonces, la privacidad es un cuento por sí solo, es un submundo y un portal que estamos abriendo en este momento, del cual puede no haber retorno, pero es un punto por sí mismo, es un mundo por sí mismo, al igual que la seguridad tiene sus cosas, la privacidad también tiene sus cosas. Sí, por otro lado, más allá del tema de Anthem, es poder señalar que quizás para algunos radioescuchas que están en otro rubro hoy día o que están aplicando seguridad en otro tipo de compañía, probablemente les pueda sonar más lejano la temática de la privacidad. Pero también uno analizando o trayendo en este caso a la reflexión del podcast, cómo hoy día las organizaciones y las empresas van generando valor, mucho de ese valor hoy día se está consiguiendo a partir de la información, en este caso de los clientes. Y de hecho vemos en diferentes tipos de rubros en donde se generan estas áreas de inteligencia de negocio, en donde eh, cada vez lo que vemos es que hay una mayor cantidad de información de clientes, que en este caso son accedidos, en este caso a través de fuentes abiertas y fuentes cerradas. Ese modo de hacer
negocio, ese modo de llevar un negocio adelante a través de esta entrega de valor, es parte de lo que hoy día están haciendo grandes compañías como Google, Amazon, etcétera, ¿ya? Y es parte del modelo de negocio que también están tomando otro tipo de compañía para justamente comenzar de algún modo a customizar el servicio o el producto que se le genera a ese cliente. En esa lógica, todas las compañías hoy día, más allá, en este caso, si nos preocupamos hoy día de la seguridad o en este ámbito de privacidad, la privacidad, al parecer, es una preocupación que llegó para quedarse, ¿ya? Porque responde también a un modelo de negocio en particular, en donde tenemos un tremendo ejemplo acerca de cómo hoy día estas grandes corporaciones también manejan nuestros datos. Que nos dice al menos de cómo debiese o cómo nos gustaría que manejaran esos datos, también eso debiese de algún modo extrapolarse a toda esta empresa o a todo el rubro, en este caso empresarial, que cada vez está más cercano a la incorporación de datos personales o de manejo de datos personales o datos críticos en las organizaciones. Sí, pues, hoy en día lo que más se vende como pan caliente son los datos. Eso, eso está ya instaurado, es un modelo de negocio, el dato. Hay empresas que uno ni siquiera se imagina que igual venden datos y que son, no sé, una automotriz, no sé, cosas por el estilo. Y que sí, porque siempre hay datos, siempre hay un datito por ahí. De hecho, si uno revisa como buenas prácticas de privacidad, no sé, la 27.701 o GDPR o IPA, que es para datos de salud específicamente, tú te das cuenta que te dicen, cuando tú compartes datos, por ejemplo, no sé, los datos de salud se utilizan mucho para investigación. Entonces, generalmente los centros médicos comparten datos de salud porque, claro, con eso unas ONGs o las universidades generan investigación que permite este ciclo de transferencia tecnológica o este ciclo de retroalimentación constante en la cual los centros de salud también mejoran en función de la investigación que ellos no tienen tiempo para hacer porque están ahí atacando las falencias de salud in situ. ¿Ya? Pero claro, las buenas prácticas todas te dicen, tú no tienes que compartir la base de datos, tú compartes un dataset. ¿Ya? Tú compartes un CSV, una planilla Excel con los datos necesarios para que la otra entidad genere la investigación. Pero de repente uno se da cuenta que las entidades comparten la base de datos con los datos personales enmascarados, por ejemplo. Y eso igual te abre un riesgo, porque claro, yo igual puedo decir como, a ver, ¿y qué pasa si trato de desenmascarar estos datos? O encuentro un patrón que me ayude a, claro, apalancar mi investigación en función de que, claro, como investigador yo no voy a vulnerar los datos privados y todo, pero para en verdad poner una barrera a la hora de compartir los datos privados, tú no compartes una base de datos, tú compartes un set de datos en una planilla Excel, por ejemplo, para que se pueda hacer todas las operaciones necesarias por parte de una entidad investigadora, pero no compartes una base de datos porque eso te da una capacidad de consultas, te da una capacidad de filtros, te da una capacidad de todo mucho mayor a lo que a lo mejor tú estás necesitando como investigador o investigadora. Entonces, claro, ahí y también he estado haciendo todo ese trabajo de empezar a leerme las buenas prácticas de privacidad, pues entonces ahí voy descubriendo este mundo que es la privacidad por sí mismo y hay varias cosas, detallitos, que uno se va dando cuenta que al construir seguridad por sí sola no estás cubriendo gran parte de lo que es la privacidad. Sí, Ahí, disculpa Yamil. Sí, ahí voy a hacer un nexo ahí justamente con lo que con lo que está indicando Claudio, que me parece interesante, justamente este tema de si te estás preocupando de seguridad, no necesariamente te estás preocupando de privacidad. Y para mí tiene que ver con probablemente con una reflexión de más atrás que tiene que ver con la valorización del dato como tal. Entonces, para seguridad, en realidad los ejercicios que tenemos para poder valorizar el dato y el activo de información que está por detrás tiene que ver con una evaluación cualitativa. Y esa evaluación cualitativa la resuelve en este caso el negocio como tal o la organización como tal. Por lo tanto, desde ahí se identifica qué es más crítico y qué es menos crítico. Pero con la privacidad lo que pasa es que tenemos ya una valorización en este caso, de ese dato como tal o de esa información como tal. Lo que necesariamente se ve
gatillada o apalancada, en este caso por una regulación, que es parte justamente de lo que tú estás comentando, Claudio. Efectivamente hay regulaciones y de hecho acá también tenemos una política de protección de datos personales, la cual está aún en discusión, más allá de que lleva ciertos años en este proceso de gestión y de salida, pero los países, y, igual, y acá probablemente esto funcione igual que la seguridad, la privacidad, si no hay una regulación firme, si no hay un cumplimiento por detrás, difícilmente las organizaciones van a poder incorporar esto, ¿ya? Y al incorporar esto ya hay una condición de base, estamos entendiendo, todos estamos entendiendo, al parecer, o tendríamos entendiendo básicamente lo mismo, por este caso, por estos datos sensibles, o datos asociados a la vida personal. Por lo tanto, ya tenemos desde ahí, más allá que haya una regulación o no haya una regulación, ya tendrimos un entendimiento común, que es una cosa distinta a la valorización de una activa información para una empresa en particular, que solamente tiene valor, que de hecho esto lo dice también Jaron Lanier en su libro ¿Quién controla el futuro?, cuando él habla del dato, de la valorización de la información, él habla de estas burbujas o estos mercados burbujas que en definitiva se han levantado en función de la valorización de ciertos datos para ciertos sectores en particular, en donde ese dato no es valorizado en otro sector o en otro mercado. Entonces, hay que también poder entender eso, que para mí la diferencia entre seguridad y privacidad tiene que ver con eso, como tiene que ver con el tipo de datos, cómo se valoriza ese tipo de datos y el entendimiento y desde ahí las medidas que tú tomas para poder disminuir el riesgo de exfiltración o relacionado con algún tipo de incidente. Hay dos cositas en las que yo quería tocar. La primera, profundizando un poco en una idea que planteó Claudio de que no es necesario que la información te identifique directamente, porque te puede identificar indirectamente. Entonces acá está el concepto de los anonymity set o los conjuntos de anonimato, que, o sea, ejemplos. Si de repente se revela, no sé, como que se filtran pruebas de embarazo, resultados de pruebas de embarazo, algo así, y está asociada como que a la edad y el colegio, por ejemplo. Eso, como que eso fue lo que, información que se filtró, no necesariamente identifica a la persona, pero si de repente en uno de esos colegios, la única, o sea, solamente hay una niña o una joven dentro de, o sea, con esa edad ya identificada. Exacto, eso es. O sea, si te dice como que, no, en la empresa tal ciudad, pero resulta que en tal ciudad esa empresa nada más tiene 2 personas. Como que está, no sé, un comercial y está la persona administrativa, y como que ya sabes que es uno de ellos dos. Ya, o sea, capaz no tienes cómo distinguirlos con esa información, pero ya sabes que es uno de ellos dos. O puede ser que es uno de 5 personas, uno de 10 personas. Entonces igual empiezas a entrar en temas como probabilísticos y con otras cosas puedes buscar desambiguar. Generalmente ese es el ataque que hacen contra el enmascaramiento de datos. Como que esto es una persona de tantas en esta comuna o en este municipio, y dentro de este municipio, de tal comuna, con información del censo, entonces podemos ver esto, y con información de tal cosa podemos ver esto, y van cruzando y lo llevan a que en vez de una de 1000 o una de 100, una de 10. Entonces es una de 10 personas. Y lo otro que quería traer es una frase que, hablando también de lo que estaban comentando, de que ahora todo el mundo está metido en el tráfico de datos, que hay una frase que dice que los datos son el nuevo petróleo. Data Sí. is the new oil. Eso es como una máxima en las empresas tecnológicas hoy en día, y que explica que ahorita todas las empresas están recolectando datos. O sea, por ejemplo, hoy en día, si un sistema operativo, sea Linux, sea Windows, lo que sea, casi siempre te va a querer sacar como que un correo electrónico o una cuenta que uno se escriba. O sea, si uno va a una cuenta Red Hat, ya CentOS lo están
lo están sacando, entonces no, suscríbete al nivel free de Red Hat Enterprise, pero entonces ya igual ahora tienen tus datos, que antes como tú descargabas la ISO y ya, pero ahora no, ahora tú estás suscrito, aunque no pagues nada, no estás suscrito ahora. Con Windows, o sea, intenta iniciar sesión en Windows sin usar una cuenta Microsoft y, o sea, hay que buscar cómo hacerlo, porque como que te dice, te va llevando a que lo hagas, entonces luego hay que regresarse, hay que desconectarla del Wi-Fi, hay que tomar medidas para que te permita crear cuentas locales. De repente me pasó a mí que con una impresora multifuncional, en un update, para escanear, me estaba pidiendo que creara una cuenta con el fabricante. Entonces tuve que buscar software libre para poder seguir usando el hardware que yo había comprado. Y así, o sea, lo que comentaba Claudio, también fabricantes de autos, o sea, mucha gente que antes no necesitaba datos y que realmente no necesita datos para operar, sino que sencillamente están buscando oportunidades para recolectar datos, porque los datos son el nuevo petróleo, pero viene la reflexión de, igual el petróleo estaba regulado. Hubo leyes ambientales, hubo leyes de minería, hubo, bueno, si lo sé yo que vengo de un país petrolero, o sea, temas de cómo era el royalty, cómo se repartían las ganancias, cuánto se podía explotar, dónde se podía explotar. O sea, eso no era así como que cualquiera donde quisiera, cuando quisiera. Eso también tuvo su regulación. Bueno, sigue teniendo, el petróleo no muerto, aunque va de bajada hoy en día. No todavía. Sí, Claro, pero no, eso es lo que falta con los datos también. sin duda. Oye, Emilio, tremendo punto ese que estás tocando ahí Sí, de pues, los, obvio. de los datos. Y de hecho, lo que me aparece a mí es también Jarol Lanier cuando habla de del sistema de micropagos que se debiesen establecer para cada uno de nosotros que hoy día depositamos, en este caso, nuestra Qué buen confianza y punto, nuestros Freddy datos Gray. en ciertas organizaciones. Y a través de esos datos, obviamente, se generan utilidades o mejores rentabilidades para ciertos negocios. Entonces, al final, claro, si lo llevamos a la industria del petróleo o de los recursos, en este caso, naturales, en donde tú le tienes que pagar a alguien para poder extraer, en este caso, este recurso, esto cabería también justamente dentro de la misma lógica. Con la salvedad, quizá eso es algo que no se visualiza también con tanta claridad, y también lo dice Yaron Lanier, con la salvedad de que al momento de recibir esta paga por los datos, tú también vas generando un ecosistema en el cual vas mejorando la calidad de ese dato. Que en este contexto en particular que vivimos actualmente hay como una valorización hacia el dato libre o el software libre o las fuentes libres. Y lo que vemos hoy día es que también esas fuentes libres, por otro lado, han traído también distorsiones en cuanto a la información que se maneja. Al momento de recibir una paga y generar un ecosistema, en este caso con tus datos, tú también en cierta medida estás incentivando de que se mejore la calidad, en este caso, o el valor de esa información o el valor de ese dato. Eso me surgió a partir justamente de lo que tú estás comentando. Y de hecho, dentro de ese mismo contexto, yo he escuchado ya como términos que hablan como de el obrero digital, que somos nosotros que estamos aportando algo nuestro gratis a organizaciones que le están sacando provecho. Entonces, que debiese existir algún sistema de recompensas para que tú puedas dar datos. De hecho, ya hay redes sociales que tienen, que obviamente no son para nada masivas, o sea, no, son tan poco masivas que no vale ni la pena meterse a ellas, pero que ya tienen este sistema de recompensas y que te reconocen que tu dato está siendo utilizado para poder sacar algún provecho monetario y que establecen este tipo de win-win, digamos, con los datos que tú vas entregando y que justamente apuntan a que tú puedas entregar datos que son de alta calidad para ellos. Entonces, Adelante. no, dale nomás. No, que un caso de estudio que vale la pena ver en este tema, que es como el caso más exitoso de una especie de fundación
cuidando exitosamente estos recursos comunes. O sea, porque hay casos, por ejemplo, hoy en día con la controversia de WhatsApp, que entonces Signal se ha potenciado. Igual Telegram también es una alternativa que está muy potente, pero Signal, que es como la más open source, que es como una fundación, que es un modelo de donarle a la fundación y la fundación se encarga de todas estas cosas comunes. Uno de los esquemas más exitosos de ese caso tendría que ser Wikipedia, que recientemente escuché una entrevista al fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, creo que se llama, una por The Economist, hace tiempo una por HBR, y justamente hablaba de que Wikipedia es como, o sea, como que uno podría considerarla sí y a la vez no, como un gigante tecnológico. O sea, no maneja plata como maneja Google o como maneja Facebook, pero en cuanto a tamaño de infraestructura, tráfico, no sé, reconocimiento de marca por parte de la gente, el impacto que tiene en nuestras vidas de cada cuánto la consultamos, sí creo que es comparable. Pero el asunto es que se maneja por donaciones, no vende publicidad, no anda viendo las métricas para ver qué artículos generan más tráfico para entonces hacer que los artículos todos sean así, sean como el clickbait y estar trayendo tráfico. O sea, no están preocupados de eso. No dependen de un gran donador o un pequeño pool de grandes donadores que estén, digamos, haciéndole presión al proyecto diciendo como que, pero no me gusta cómo estás cubriendo esto, este tema me parece que no lo deberías cubrir. Tampoco existe eso, no hay ningún como stakeholder o accionista o algo así suficientemente fuerte como para ejercerle presión económica, sino que es la gente que dona $1, $2, $10. Algunas empresas que sí donarán miles de dólares, pero es un modelo de financiamiento descentralizado y de gestión, no sé si decir comunitaria o cooperativa bueno, no cooperativa, pero sí quizás comunitaria de infraestructura de este tipo. Totalmente. Totalmente. O sea, todo el aparataje que hay detrás de o sea, que todo el aparataje económico que hay hoy en día en función de los datos ya es ya alcanzó escalas que son demasiado grandes. Y como decía Yamil al principio, no al principio, hace un rato, hay que empezar a regular eso. Hay que empezar porque si no se nos va a ir de las manos. Pero yo creo que esencial para poder regular eso es poder comprender cuál es la criticidad de tus datos, que nosotros como personas lo entendamos, porque hoy en día nosotros como personas no lo estamos entendiendo a cabalidad, no estamos entendiendo bien cuál es la relevancia de cuidar nuestros datos personales. Creo que sin esa conciencia va a costar mucho que se vayan apalancando regulaciones porque claro, el petróleo quizás es un poco más simple porque es un tangible. Ya tú lo estás viendo. Tú ves cómo se perfora para poder sacar petróleo y hay un impacto ambiental. Pero tú los datos no estás viendo, no lo ves. Es tan simple como dejar tu nombre, tu correo y tu dirección cuando estás descargando el mismo informe del data breach, que te pide esos datos. Entonces, hay que tener como un entendimiento, lo mismo que decía Freddy cuando citaba a Jaron Lanier, que hay que tener un entendimiento de cuál es la importancia de nuestros datos. ¿Por qué es importante cuidar nuestros datos? ¿Ya? Ahora, tú puedes decir como, no, en verdad yo no tengo nada que ocultar, por lo tanto me da lo mismo. Pero esa sensación, que de hecho también hay una frase muy célebre que creo que es de Edward Snowden, es como pensar que la protección de datos personales no es relevante porque no tienes nada que ocultar, es lo mismo que pensar que la libertad de expresión no es importante porque no tienes nada que decir. ¿Ya? Entonces, independiente que tú no estés ni ahí con eso, igual es importante tenerlo porque es un derecho fundamental, son tus datos, es tuyo, es algo tuyo que no puede llegar cualquier persona y utilizarlo para lo que esa persona quiera. De hecho, parte de las regulaciones de privacidad o de las buenas prácticas
que he estado revisando tienen que ver con que la empresa tiene que tener sumamente claro qué datos pide y para qué los usa. Y si uno pregunta, oye, ¿para qué estás utilizando mi conjunto de datos? Ellos te tienen que decir todas las operaciones que están haciendo con eso y para qué la utilizan. Porque claro, es algo mío. Yo no se lo paso a cualquiera para que haga cualquier cosa. Independiente de que me importe o no me importe. Si no me importa bien, no lo voy a preguntar y listo. Pero tiene que existir un mecanismo para que quien le importe tenga todas las facultades para hacerlo. Porque es algo que está por sobre la percepción. Es algo que es, por de facto, tiene que ser entendido de esa forma. Sí, me parece ahí tremendo punto y también bastante claro, como dentro de la importancia que para uno y la responsabilidad que tiene uno también en esta sociedad sobre sus datos. ¿Ya? Hay una responsabilidad acá de por medio también que hay que dejar clara. Oye, yo les quería plantear otro tema, que nos pudiésemos ya por el tiempo como pasar a la parte ya más conclusiva. Y que en esta parte conclusiva pudiésemos también tomar estos aspectos más relacionados a privacidad como dentro de las conclusiones, pero enfocados justamente en qué es lo que hoy día debiesen hacer las organizaciones, dentro de la mirada que tiene cada uno, por supuesto, para poder afrontar también estos temas de privacidad. Y si desde ahí también lo podemos asociar o enlazar con el caso en particular, en donde vemos justamente, lo comentábamos al principio del podcast, en donde veíamos ciertos modus operandi particulares ligados más a ingeniería social, cómo también desde ahí generamos en este caso buenas prácticas o qué debiésemos hacer para disminuir el riesgo en este tipo de materias. Dejo abierta la palabra. Oye, con el tema de privacidad, yo soy partidario de un enfoque como minimalista en cuanto a los datos que se recogen. En ese sentido, o sea, yo diría que las organizaciones que no quieren tener estas preocupaciones de que cuando sufran ataques se revelen datos que puedan afectarlos a ellos regulatoriamente o a sus clientes por las violaciones a la privacidad o impacto económico, reputacional, etcétera. Para mí lo primero sería evaluar cuál es la información que realmente necesitan recolectar y solo recolectar la información que se necesita. O sea, si no se necesita, no recolectarla. Porque la información que no se recolecta, información que no se va a filtrar, así que eso es un riesgo evitado por allí. Lo otro es que se haga, igual como ya estuvimos hablando, la evaluación de los datos, de ver cuáles son los datos más valiosos y con esta clasificación, que más que información sería del dato, por su criticidad, por su valor, por su importancia, por el impacto en la privacidad, aplicar las medidas de protección o los controles apropiados. Entonces ahí estaríamos hablando de que más allá de que la base de datos esté bien parchada y tenga los puertos cerrados y use certificados y solamente sea accesible por, no sé, ciertas aplicaciones, pues también que haya campos que solamente estén disponibles para una pequeña cantidad de usuarios, que son quienes necesitan trabajar ese campo, y quienes no necesitan ese campo, pues no lo tienen disponible. Entonces hay un cierto enmascaramiento, o hay campos cifrados dentro de la base de datos que se puede trabajar con los datos sin conocerlos, con propiedades criptográficas relevantes que permiten trabajar el dato y, no sé, operar sobre él, sumarlo, concatenarlo, sin tener acceso al dato en sí. Esos serían controles que habría que evaluar para datos que sean lo suficientemente críticos. Yo creo que, a ver, dentro de esto yo creo que hay algo que es clave, que engloba mucho de lo que hemos estado conversando, que es tener bien claro el ciclo de vida del dato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los datos no solamente ingresan y son tratados, sino que también tienen que ser eliminados en algún momento. ¿Ya? Y eso tiene que ser considerado también, desde que el dato entra hasta que yo digo, como mira, ha pasado suficiente tiempo, ya no lo necesito porque no cumple el propósito que yo necesito con el dato,
o tengo que actualizarlo, que eso también puede ser posible. O sea, yo a lo mejor tengo que pedirle a la persona que actualice sus datos, porque o si no, el objetivo con el cual yo estoy haciendo ese tratamiento de datos no se va a cumplir. Pero eso va a estar dentro de un marco que la organización tiene que definir como ciclo de vida del dato, ¿ya? Y eso significa levantar y construir mecanismos de gestión y de gobierno de datos. Y ahí vemos cómo está la separación de lo que es la seguridad de la información y la privacidad, que creo que es un punto súper importante de recalcar de forma majadera, que no es lo mismo, ¿ya? De hecho, hay países que tienen regulaciones más fuertes relacionadas a la privacidad de datos aquí mismo en Latinoamérica, por ejemplo Colombia, que te exigen por regulación tener un Data Privacy Officer, ¿ya? Entonces tienes que tener un rol encargado de ver la privacidad de datos. No puede ser el CISO, no puede ser el Information Security Officer, ¿ya? O el Information Security Manager, como se quiera llamar. La persona que se encarga de la seguridad de la información no puede ser la misma que la que se encarga de la privacidad de datos, ¿ya? Pero todo esto tiene que ir de la mano también de lo que decía Freddy y lo que está diciendo Yamil, que es identificar dónde está lo más crítico, ¿ya? Pero para eso, dentro de lo que es el dato, la vuelta es un poco más larga y compleja, por lo menos así lo estoy viendo ahora, porque recién estoy empezando a ver temas de privacidad, porque tú tienes que identificar qué es lo que entra como dato, cómo se mueve al interior de la organización, es decir, no sé, la parte de ventas genera datos porque cuando vende un producto online te pide datos y esos datos van a un repositorio que después toma el área de marketing, que después toma el área de A, el área de B, el área de C, los trata para fines totalmente distintos entre cada una de las áreas y ahí queda, se diluye. Y no quiero decir la mejor forma, sino la que hoy en día está proponiendo la buena práctica como forma de poder gestionar la privacidad de los datos es que tú tengas la capacidad de poder definir cuál es el camino que siguen esos datos al interior de la organización. Hasta el punto de poder decir, estos datos tengo que eliminarlos en este momento. Ahora, si lo linkeamos con la regulación es la que tiene que poner eso sobre la mesa. Es decir, tú tienes que eliminar los datos médicos después de 2 años o eliminar los datos personales después de 2 años. ¿Ya? Y creo que para el caso que nosotros estamos analizando ahora, en esa época, si hoy en día la privacidad de datos está vista como algo más en las sombras aún, en esa época era mucho más vista de esa forma. ¿Ya? En esa época recién se estaba hablando de seguridad, se estaba empezando a hablar de seguridad. Entonces, claro, no podemos, yo creo que no se puede emitir un juicio, en este caso en particular, por el tema de la privacidad de los datos, porque no había en ese momento una conciencia que 10 años después prácticamente recién está siendo pequeña en el mundo. ¿Ya? Entonces, claro, linkeándolo con el caso, yo creo que el punto en el que estuvo a lo mejor al debe la organización son temas de monitoreo. Temas de monitoreo en, por ejemplo, estar atenti, como decimos nosotros, en que se levante un dominio que tenga que ver con el uso de marca, que fue finalmente lo que catalizó todo el ataque. ¿Ya? Monitoreo quizás en hacia dónde se está dirigiendo el tráfico de los roles, pues si los roles se están metiendo todos los días a una IP que se parece a la tuya, que tiene doble I, que está, eso lo cortas inmediatamente si es que estás monitoreando. No sé, monitoreo en el tema del comportamiento interno que tú tienes, si el atacante estuvo adentro 1 año prácticamente sacando información, monitorea el comportamiento que hay dentro de la red. Y aquí, por favor, que no se entienda que yo estoy diciendo como que monitoreo, como si fuera ya, que conecto un enchufe y estoy monitoreando. Es un proceso complejo que requiere de otros procesos de control más basales, más fundamentales, que tienen que ver con la identificación y la protección, si lo queremos ver desde el punto de vista de NIST. Pero que claro, hay que preocuparse de eso y creo que dentro de lo que es identificar, proteger, detectar, recuperar y responder, creo que detectar es lo más difícil. Creo que es donde más se nos escapa el alcance, creo que es donde más inteligencia para hacer correlación, por ejemplo, de información se requiere, ¿ya? Que obviamente tener un buen proceso de detección te cataliza la respuesta y la recuperación con mucha mayor efectividad, por eso es lo más difícil también. Lo más esforzoso yo creo que es identificar, pero lo más difícil es detectar. Entonces creo que por ahí puedo hacer un cierre, creo que igual nos faltó tiempo para tratar el caso desde la ciberseguridad. Podríamos evaluar la posibilidad de hacer un 2.0 de ciberseguridad, pero bueno, esas son mis conclusiones por esta ocasión.
Ok, buenas conclusiones, ambos. Oye, mira, yo quería detenerme en dos puntos, un punto más general y otro más particular, pero apuntado hacia las organizaciones. Lo primero, referirme al tema de privacidad, al igual que otro tipo de temas también que tienen que ver con seguridad. Si no existen o no están los incentivos necesarios para que las organizaciones, por un lado, construyan seguridad, construyan privacidad, y por otro lado, las personas tomemos conciencia justamente de esto y tomemos conciencia también desde ahí sobre nuestros derechos y responsabilidades, difícilmente esto va a cuajar. Eso es lo primero que quiero señalar, que es parte de lo que hemos venido también conversando en otros podcasts, que esto está ligado, en definitiva. Si no vamos a tener organizaciones resilientes ni personas resilientes si en este caso el país como tal también no se vuelve resiliente y flexible a este tipo de temas y comienza a incorporar también estos nuevos incentivos. Por otro lado, está el tema más puntual de las organizaciones, que hacemos hoy día como para efectos de poder incorporar privacidad, mejorar obviamente desde ahí nuestros mecanismos de control también por el lado de la seguridad y estar preparado para estos tipos de ataques que muchas veces se presentan como anatomías de ataque que ya han ocurrido en otras o que han sido afectados otras organizaciones y que justamente también esa información la podríamos utilizar para poder construir, en este caso, nuestro ambiente de control. Lo primero es que cuando construimos tanto seguridad como privacidad, debemos conocer dónde estamos construyendo. ¿Ya? Por lo tanto, el conocimiento en este caso del negocio en particular. Hablábamos de esta empresa en particular, que es del rubro de los seguros de salud, ¿ya? Pero se encasilla muchas veces en los datos de salud, pero no en el rubro específicamente de la empresa financiera ligada a los seguros, ¿ya? Y desde ahí la organización, más allá de la definición, que en este caso se define como una empresa de seguros de salud, probablemente, claro, hay un foco que tiene que, dentro del entendimiento también de esta cadena de valor, que va a estar muy enfocado en este caso en los clientes, esos clientes en definitiva generan este monto a invertir a partir de sus primas, básicamente. Pero por otro lado también tenemos en esta lógica de la empresa de seguro la inversión o los procesos de inversión o ligados a la inversión que también son fuertes y que también requieren de ahí de mecanismos de protección. Por lo tanto, lo primero que deberíamos hacer en una organización es poder mapear esto, es poder determinar de manera clara cuál es el negocio que efectivamente está por detrás. Muchas veces ese negocio no se remite a la organización en particular que estamos viendo, sino que a un conglomerado de organizaciones que genera un ecosistema en donde hay un negocio mayor. También hay que tener la posibilidad también de poder realizar ese tipo de análisis más sistémico y de organizaciones relacionadas a la organización que estamos evaluando o la organización en donde nosotros estamos construyendo seguridad. Cuando identificamos esta función de valor de la organización, eso cómo se concreta dentro de la organización a través de procesos. Por lo tanto, tenemos que identificar claramente cuáles son aquellos procesos que están sustentando la operación del negocio. Dentro de esos procesos en particular, lo que va a vivir ahí son activos de información. ¿Ya? Y esos activos de información no solamente viven en ciertos procesos, sino que muchas veces también se están trasladando a otros procesos que son parte de la cadena de valor del negocio. Y comprender que dentro de esos activos de información o dentro de la definición de esos activos de información, esto va a ser construido muchas veces y de hecho es así, a partir de datos, ¿ya? Y ahí hay una componente que tiene relación con los datos de carácter personal y datos sensibles, que debiesen estar en este mapeo inicial o en esta comprensión, en este caso, del negocio, de la cadena de valor de la institución. Desde ahí también debiese aparecer si esto está regulado, estamos en un país donde hay una regulación respecto a esto, debiese también aparecer el tema de privacidad por el lado del cumplimiento. Por lo tanto, también ahí hay una entrada, en este caso, de información y por otro lado un factor apalancador del proceso de privacidad, pero por otro lado también el proceso de seguridad en este tipo de temas.
Y cuando nos vamos específicamente al tema que tiene que ver con el control, una vez que nosotros ya tenemos mapeado cómo se establecen estos flujos de información, estos flujos de datos, qué tipo de información, ahí recién nosotros nos tenemos que cuestionar qué es lo que vamos a proteger. Esto es una función de riesgo, en definitiva. Nosotros, en nuestro rol de responsable de la seguridad, mostramos las opciones que debiese tomar la organización. Siempre esas opciones son opciones basadas en riesgo, en el ámbito de vulnerabilidad, en el ámbito en el ámbito de amenaza, en el valor, en este caso, del activo de información o del dato como tal para la organización, y en función de eso, el negocio como tal, la alta dirección toma una determinación basada en riesgo, basada en su apetito de riesgo. Y en función de eso se van generando también controles, y ahí lo que tenemos es comenzar justamente a incorporar más que una mirada solamente enfocado en un ámbito o en un estándar específico. Hoy día las miradas de construcción de la seguridad se están abriendo hacia las miradas más multinormativas. Por lo tanto, tenemos diferentes normas o estándares en materia de seguridad que muchas veces se van complementando, y de hecho también se utilizan de ese modo, pero por otro lado también tenemos el otro ámbito de las normativas, que lo nombraba Claudio, en el ámbito de la privacidad, y muchos de esos, los controles, vienen a ser los mismos controles. Por lo tanto, acá la importancia, la relevancia es conocer el estado del arte, ¿ya? Teniendo un buen levantamiento del estado del arte de la organización, de cómo se gobierna el dato, cómo se gobierna en definitiva el activo de información como tal, de manera posterior vamos a tener una mayor certeza hacia dónde vamos a estar enfocando los esfuerzos de seguridad y de privacidad. Pero son mayores certezas nomás. Esto no significa que no vamos a ser atacados. En algún momento vamos a ser atacados. Lo veíamos en el caso que estábamos analizando. En definitiva, cuando uno está frente a una amenaza persistente avanzada, estamos frente a un grupo que tiene una operación altamente sofisticada. Por lo tanto, van a ocupar diferentes mecanismos para poder entrar a nuestra organización. Lo que nosotros también estamos haciendo, y ahí para poder también terminar y aclarar la expectativa, lo que nosotros hacemos es gestión del riesgo. Y la gestión del riesgo generalmente la estamos enfocando en un ámbito determinado. Y ese ámbito lo identificamos a través de escenarios en particular. Escenarios en los cuales nosotros debemos responder. Hay un montón de otros escenarios que no entran en este caso en este tipo de evaluaciones, no porque no se podrían concretar, porque en el análisis de riesgo tienen una menor probabilidad, pero hemos visto en organizaciones y en todos estos análisis que muchas veces se realizan los análisis de riesgo, pero el ataque entra a través de un escenario que no se había proyectado y no se había establecido en el momento que se desarrollaron, en este caso, los análisis de riesgo y las gestiones posteriores para disminuir el riesgo. Solamente complementar esta parte y como también entregar un tip a la gente que nos escucha, que por ejemplo si uno revisa IPA, la norma de privacidad de datos médicos de Estados Unidos, que es una regulación en verdad, pero como que le hicieron una norma para poder cumplir con la regulación, porque era demasiado complejo leer el documento legal, ¿ya? Como siempre. La IPA tiene la parte Security Rule y la Privacy Rule, ¿ya? Pero cuando tú haces un gap de privacidad sobre IPA, tienes que considerar controles de la security, por ejemplo. Pero tienes todo el apartado de privacy. ¿Ya por qué? Porque el security rule habla de criptografía, habla de control de acceso, habla de un montón de cosas. Entonces, para no escribirlo dos veces, te referencian arriba al security rule. Y ahí se ve, cuando uno lee IPA, se ve pero perfecto dónde confluye la seguridad, dónde confluye la seguridad con la privacidad y dónde no. Eso nada más, por si quieren revisar esa norma y tienen dudas de cómo se está abordando esto, digamos. Buen dato. Así que eso mi gente, creo que fue un tremendo capítulo. Como siempre nos quedamos cortos en todo lo que podríamos estar hablando, pero cerramos bien ahí con nuestras conclusiones. En algún momento haremos un 2.0 de las cosas que quedaron en el tintero de algunos casos. Chiquillos, un gusto compartir con ustedes, un placer. Igualmente, don Claudio, don Yamil, nos estaremos viendo la semana siguiente. Y bueno, y muchos saludos también ahí a toda nuestra audiencia que semanalmente también nos
nos sigue incentivando a que sigamos justamente con esta instancia que ha sido una instancia que también ha podido servir para poder establecer también un camino de algún modo más claro, a partir obviamente de nuestra experiencia también y de las buenas prácticas en este tipo de temas. Excelente. Sí, bueno, saludo Mr. Claudio, Mr. Play, a todos los oyentes. Bueno, ojalá nos veamos la próxima semana con otro capítulo a la misma hora por el mismo canal. Eso. Y bueno, feliz fin de semana a todos. Feliz fin de. Igualmente, Que estén muy bien. listo. Muchas Nos gracias. vemos. Chao. Chao, chao.